Saludos y bienvenidos a un nuevo debate de Sanitaria 2000. El cáncer de pulmón es uno de los tipos de cáncer con mayor incidencia y mortalidad entre la población, tanto en España como en el mundo. Según las últimas cifras disponibles recogidas por la Sociedad Española de Oncología Médica, en España se estiman un total de 29.000 nuevos diagnósticos cada año, lo que se traduce en unos 2 millones de casos en todo el mundo. En cuanto al perfil de los pacientes, en los últimos años se ha visto un aumento de incidencia entre las mujeres, probablemente debido al inicio más tardío que los hombres en el hábito tabáquico, mientras que entre los varones está empezando a descender. En cualquier caso, la alta mortalidad de este tipo de cáncer hace que la investigación y el desarrollo y la implantación de nuevos tratamientos siga siendo una prioridad. Javier de Castro, jefe de la Unidad de Oncología Torácica del Centro Integral Oncológico Clara Campal, y Mariano Provencio, presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón y jefe de Oncología del Hospital Puerta de Hierro, van a ser los encargados de explicar cuál es la situación de este tipo de cáncer en España, la situación de los pacientes, los tratamientos y los resultados disponibles. Cada uno de ustedes tendrá un turno de exposición y después pasaremos a las preguntas. Si le parece bien, empezamos por usted. Bueno, yo creo que ya has comentado en grandes rasgos cuál es la situación en España del cáncer de pulmón. Por resaltar un poco cuál es la situación, estamos hablando de que es uno de los tumores más frecuentes, posiblemente en los varones está en una incidencia un poquito más baja que el cáncer de próstata o el cáncer de colon, pero esos 29.000 casos son muy relevantes, y en la mujer lo que estamos viendo que va escalando posiciones poco a poco hasta estar todavía muy lejos del cáncer de mama, lógicamente, en cuanto a incidencia, pero como bien has comentado, el ritmo de crecimiento en incidencia es lo que en epidemiología se habla casi de una epidemia. Estamos aumentando la incidencia entre un 4 y un 6%. Y esto es importante porque, entre otras cosas, lo que estamos viendo es que el cáncer de pulmón en la mujer, en este caso, ya en el mundo occidental es el número 1 en mortalidad, en países de nuestro entorno europeo y también en Norteamérica, y posiblemente, según las estimaciones, en España pueda serlo en los próximos años también. Como bien has dicho, el cáncer de pulmón tiene una clara relación con el hábito tabáquico, y esto ha hecho que era un cáncer que prácticamente era no conocido a principios del siglo pasado, del siglo XX, y con la gran epidemia de tabaquismo que vivimos a lo largo del siglo XX, pues sobre todo, como fue el hombre quien empezó a incorporarse al hábito tabáquico, es el primer grupo de población donde impactó el cáncer de pulmón. Las primeras medidas de prevención del tabaquismo en términos de leyes antitabaco, programas de prevención o de deshabituación, que luego podemos también comentar porque desde luego son manifiestamente mejorables, hicieron que la incidencia y por tanto la mortalidad del cáncer de pulmón se estabilizara en los años 90 y comenzara a reducirse en el siglo actual. Sin embargo, en la mujer, por esa incorporación más tardía al hábito tabáquico, estamos todavía viendo que, a pesar de estas medidas, estamos viendo un crecimiento, como comentaba antes, en su incidencia y también, como comentaba, un mayor impacto en la mortalidad. ¿Por qué es tan mortal el cáncer de pulmón? Porque en muchos casos se diagnostica en etapas tardías, y esto es debido a que es un cáncer que en la mayoría de pacientes, hasta un 80% de pacientes, aparece en ese grupo de pacientes íntimamente relacionados con el tabaquismo y con un espectro de alteraciones, de comorbilidades que decimos que pueden estar relacionadas con el tabaquismo, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, como pueden ser bronquitis crónica, como obesidad, sobrepeso. Entonces, esto hace que, de alguna forma, este espectro de pluripatología hace que la edad de presentación de estos tumores suele estar en torno a los 70 años, y en la mayoría de casos los primeros síntomas son muy similares, como la falta de aire, como la tos,
a los que pueden tener pacientes obesos o pacientes con problema cardiovascular o pacientes con una bronquitis crónica. Y como tal, no hay un sistema de cribado como ocurre, por ejemplo, en el cáncer de mama, en el cáncer de colon o en el cáncer de cérvix o incluso en el cáncer de próstata. Y eso hace que, por desgracia, al no tener síntomas de alarma muy claros y al no tener un sistema de cribado, lo diagnostiquemos en etapas tardías donde la curación, generalmente en el mayor tipo, que supone el cáncer de célula no pequeña, suele ser a través de la extirpación quirúrgica del tratamiento local, es en ese caso el tratamiento curativo no es posible por detectar la enfermedad en etapas avanzadas. Esto hace que, de alguna forma, la única opción para estos pacientes con enfermedad avanzada eran los tratamientos médicos, basados principalmente en la quimioterapia. Y durante más de 30 años, la única opción para estos pacientes ha sido un tratamiento quimioterápico que, con una tasa de respuesta en torno a un 30 o un 40% y un control de la enfermedad que, por desgracia, en muchos pacientes hacía que no sobrevivieran más allá del año o del año y medio de supervivencia. En los últimos años hemos tenido la llegada de dos grandes avances y estos grandes avances han venido de la mano precisamente de lo que también seguro que hablamos después, que es la reivindicación por luchar más por la investigación del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es un cáncer muy relacionado con una estigmatización, porque la gente lo relaciona solo con el tabaquismo, lo cual es cierto, como comentaba, en un 80% de casos, pero posiblemente tengamos que seguir viendo por qué pacientes que nunca han fumado pueden también desarrollar esta enfermedad. Y volviendo a los dos grandes avances, que tampoco me quiero extender porque luego los comentaremos, pues realmente a la quimioterapia con unos resultados pobres hemos tenido la suerte de sucederla en muchos pacientes mediante dos estrategias terapéuticas. Por una parte, la identificación de lo que llamamos alteraciones moleculares tratables, que hacen que mediante inhibidores específicos contra esas alteraciones moleculares podamos bloquear la enfermedad y controlar la enfermedad durante mucho tiempo, y esto se puede hacer ya en aproximadamente un 15% de pacientes con cáncer de pulmón avanzado. Y la otra gran vía de estrategia de desarrollo terapéutico que hemos vivido en los últimos años ha sido la llegada de la inmunoterapia, que también ha sido relativamente muy moderno porque estamos hablando de que los primeros estudios partieron en 2012. Y posiblemente estos dos grandes avances, si ese 20% de pacientes puede ser identificado para ser tratado con una diana dirigida tratable, lo que llamamos medicina de precisión, el otro 80% que se nos escapaba y que solo era posible la quimioterapia como único tratamiento y por lo tanto un tratamiento claramente negativo en el término de lograr un resultado a largo plazo, pues la llegada de la inmunoterapia ha supuesto un hito porque ha hecho precisamente que en este grupo de pacientes que no teníamos nada más allá de la quimioterapia podamos lograr resultados muy interesantes. En concreto, la inmunoterapia en cáncer de pulmón, como en otros tumores, nació para el tratamiento de segunda línea, para aquellos pacientes en los cuales ya habían fracasado a un tratamiento previo de quimioterapia. Y si me permites, y continúo en esta parte del tratamiento de segunda línea, como comentaba previamente, los pacientes en los primeros estudios que se comenzaron a realizar fue en 2012, cuando realmente la inmunoterapia se pensó que podía ser más eficaz para otro tipo de tumores donde el sistema inmunológico podía ser importante, como podía ser el melanoma, como podía ser el cáncer renal, y donde se sabía que los tratamientos de quimioterapia no funcionaban, pero la gran suerte es que precisamente el cáncer de pulmón, al cual se considera un tumor huérfano de tratamientos eficaces, también se introdujo ciertos grupos de pacientes en estos primeros ensayos. Y lo realmente bonito que pudimos vivir es cómo en estos primeros ensayos pues se demostró
que los tratamientos podían ser eficaces de inmunoterapia también en esta enfermedad conocida como cáncer de pulmón, donde sabemos que en el cáncer tiene que haber una alteración inmunológica para que se puedan desarrollar, pero no sabíamos muy bien de qué forma podíamos actuar para activar este sistema inmunológico. Y esto se ha conseguido posiblemente de inicio a través de nuevo, la aplicación de la investigación en la práctica clínica a través del control mediante anticuerpos monoclonales de dos vías de señalización que parecen muy relevantes para el control inmunológico del paciente, como son la vía mediada por el eje PD1-PDL1 y la vía mediada por el eje CTLA4, que actúan en diferentes momentos de respuesta del sistema inmunológico contra el cáncer, pero que de alguna forma el gran hito que se ha producido en estos últimos años es que hemos descubierto que de nuevo el cáncer lo que hace es poner a su servicio unos sistemas de control del sistema inmunológico que a través de estos anticuerpos podemos romper, podemos de alguna forma hacer que un sistema inmunológico que se muestra incompetente frente a un cáncer pasa a ser un sistema inmunológico competente y reactivo que ataque directamente al cáncer. Y esto se ha conseguido gracias, como digo, primero a la identificación de estos ejes a nivel científico que comentaba, de estos puntos de control del sistema inmunológico y posteriormente al desarrollo de anticuerpos que puedan actuar en los diferentes ejes. Volviendo a estos estudios de fase 1 que comentaba, uno de los primeros se hizo con uno de los anticuerpos precisamente de los que estamos hablando, como es un anti-PD1, un anticuerpo como es nivolumab, y realmente en un momento determinado se empezó a ver, gracias a estos ensayos incipientes, cómo la investigación debía ir hacia ensayos ya más maduros, primero en lo que llamamos en oncología fases 2, que son para confirmar resultados en una cohorte de pacientes un poquito mayor, y luego realmente comparativamente frente a la quimioterapia que se utilizaba en segunda línea. Los datos de los estudios que se han realizado, he nombrado nivolumab, hay otros anti-PD1 o anti-PDL1 como pembrolizumab, como atezolizumab. Los tres fármacos han sido consistentes en los resultados, en decir que la inmunoterapia como tratamiento de segunda línea en aquellos pacientes que habían fracasado a un tratamiento de quimioterapia en primera línea, la inmunoterapia era claramente superior, lo cual es muy relevante y lo cual ha llevado, si recordamos el premio Nobel de Medicina del año pasado, precisamente a los dos padres de la investigación que pusieron nombre y apellidos a estos puntos de control, pues el premio Nobel cayó en ellos, y yo creo que es de los premios Nobel que precisamente hemos podido apreciar más cercanos a la clínica y más cercanos al paciente, donde la investigación ha tenido resultados. Finalmente, estos estudios en segunda línea demostraron, primero, mayor eficacia, mayor respuesta que la quimioterapia convencional, pero sobre todo, una cosa muy interesante, y es que han demostrado que pueden conseguir una calidad de la respuesta mucho mejor que la quimioterapia convencional. Y el resultado final han sido datos comunicados este año en diferentes congresos, es que cuando analizamos los datos ya a 5 y a 6 años de los estudios iniciales fase 1 y de estos estudios comparativos fase 3 que comentaba previamente, nos encontramos con que hay aproximadamente a los 2 años casi un 30%, a los 3 años casi un 15-20%, y a partir de estos 3 años el número de supervivientes, el porcentaje de supervivientes se mantiene estable en alrededor de ese 15%. Esto significa que en cáncer de pulmón, donde, como comentaba al principio, el 90% de pacientes no sobrevivían más allá de un año,
Ahora, con un tratamiento de inmunoterapia en segunda línea, hemos demostrado mejor resultado que la quimioterapia y, sobre todo, que a 5 años podemos tener un 15% de supervivientes, que todavía puede parecer bajo, pero esto era completamente impensable hace apenas 4 o 5 años. Muchísimas gracias. Su turno, doctor Provencio. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me habéis asignado el papel de los retos de futuro y distintas combinaciones de tratamientos y tal. Yo creo que el reto fundamental es el aumentar la supervivencia. Nosotros tenemos un tumor que es muy mortal, que tiene muchas muertes y que de hecho iguala tanto la incidencia con la gente que se muere. Por tanto, no estamos hablando de un tumor que sea poco agresivo, que tengamos muchas alternativas de supervivencia en cada uno de los estadios, incluso los iniciales. El cáncer de pulmón tiene, digamos, 3 grandes grupos, que serían los potencialmente resecables de entrada, que van a cirugía y que después hacemos tratamiento complementario, que serían los iniciales. Están los estadios avanzados metastásicos, que ha comentado un poco ahora mismo Javier, que son aquellos pacientes que se presentan con enfermedad a distancia, y entre medios, y que no se curan. Entre medias están los estadios intermedios, que son potencialmente curables, potencialmente operables, pero que no todos se pueden operar y no todos se curan. De hecho, si vamos por estadios, pues estadios iniciales que se operan y que luego le das adyuvancia, le das un tratamiento complementario, pues realmente se mueren el 50% de los pacientes, el 40% de los pacientes después de un tratamiento teóricamente radical con cirugía. Por tanto, hay un campo importante de avance en el futuro, ¿no? Esto no ocurre en la mama, donde el 90% de los pacientes o 95% de los pacientes de mama en esos estadios se curan solo con la cirugía. Por tanto, es un campo importante de avance en el futuro. Los estadios intermedios, aquellos que se pueden teóricamente operar, que a veces hacemos quimioterapia neoadyuvante, damos quimioterapia para reducir el tamaño, intentar una resección completa, pues a largo plazo no están en torno a más del 20% de pacientes vivos a 3 años. Por tanto, tenemos un 80% de posibilidades de aumentar la supervivencia en esos pacientes. Y esos son pacientes que teóricamente no tienen enfermedad en otro sitio más que en el pulmón localmente avanzado, pero que sabemos de facto que tienen enfermedad a distancia. Y luego están todos los metastásicos que durante años pues hemos estado bastante en un solar, ¿no? En 100 años de soledad no, pero en 30 años de soledad sí, salvo poblaciones muy pequeñas donde hemos identificado marcadores moleculares concretos. Salvo esas poblaciones, el resto hemos, bueno, pues sí, que encontramos combinaciones de quimioterapia más o menos tolerables, pero que realmente impacto en la supervivencia no había, y de hecho no había de forma significativa a lo largo de los años, quiero decir que no ha habido cambios significativos en los últimos 20 años, y nos encontramos porque tampoco existían largos supervivientes. De hecho, no había la figura del largo superviviente, era una cosa que discutíamos dónde cortar los meses que vivía el largo superviviente para considerar largos supervivientes. Y de hecho, la supervivencia en pacientes metastásicos siempre hemos hablado de meses, no hemos hablado de años hasta hace muy poco. Por tanto, ese era el escenario que tenemos. Por tanto, en cuanto a supervivencia, tenemos un reto grande que lo acabo de exponer, en cada una de las situaciones, y bastante importante, ¿no? En diagnóstico pasa lo mismo, identificar qué poblaciones, aparte de las poblaciones mutadas, podemos tratar con distintos fármacos, en este caso la inmunoterapia, pues también es otro reto, ¿no? Tenemos biomarcadores, pero son bastante poco precisos. Hay un porcentaje importante de población que responde a la inmunoterapia y que no se corresponde con la expresión del biomarcador que actualmente asociamos a la inmunoterapia. Por tanto, también ese es un campo de mejora. Esto en cuanto a así el diseño global de lo que hay. En cuanto a los tratamientos, pues en tratamientos iniciales pues es cirugía y luego tratamiento complementario que hacemos, que suele ser quimioterapia, en algunos casos radioterapia. Hay ensayos clínicos donde se están utilizando también inmunoterapia en tratamientos iniciales después de la cirugía para ver si eso impacta en la supervivencia. En estadios iniciales, en estadios intermedios, estos aquellos que son potencialmente resecables, pues recientemente y desde el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, desde España,
pues hemos desarrollado un tratamiento bastante pionero, que es asociar la quimio más inmunoterapia en un subgrupo de pacientes que son los 3AN2, es decir, aquellos que tienen enfermedad mediastínica clínicamente detectable, y en ellos pues hemos encontrado ahora mismo la supervivencia a 18 meses está en torno, la supervivencia global, en torno al 92% y la libre de recaída en torno al 85%. Esto ha generado una serie de estudios subsiguientes, siempre intentando confirmar los resultados de un ensayo más pequeño como es el nuestro, y que se están desarrollando a nivel mundial y que yo creo que pues probablemente, puedo equivocarme, pero que probablemente el nuevo estándar también cambie sobre estos pacientes que actualmente no utilizamos inmuno, sino que también se incorpore previo al tratamiento quirúrgico, previo a cualquier maniobra local, intentar quimio más inmunoterapia. Y en estadios avanzados, pues en estadios avanzados metastásicos, ahí tenemos varios grupos. Si excluimos aquellos que ya conocemos de hace unos años, que son los pacientes que tienen algún tipo de mutación concreta y tenemos un fármaco dirigido, ahí hay distintas alternativas aprobadas ahora mismo, ¿no? En general está basado el corte, bueno, hay dos grandes, digamos, grupos de pacientes en cáncer de pulmón en general, pero especialmente en enfermedad avanzada, que son adenocarcinomas o no escamosos y escamosos. Entonces, en función de uno de los biomarcadores que se han asociado al tratamiento con inmunoterapia, que es el PDL1, pues han hecho distintos cortes viendo dónde la inmunoterapia puede ser más efectiva en ese grupo de pacientes, porque lo que se trata siempre es de individualizar el tratamiento, buscar poblaciones concretas que se beneficien más. En el fondo, maximizar los fármacos que tenemos. Tenemos distintos tratamientos de inmuno que ha comentado Javier, y la cosa es, bueno, ¿se lo damos a todos igual o se lo damos concretamente a cada uno buscando poblaciones seleccionadas? Lo que sabemos actualmente es que en pacientes con más del 50% de expresión de PDL1, pues la inmunoterapia en monoterapia, inmunoterapia solo, pues es mejor que la quimioterapia. ¿Eso es suficiente? ¿Nos tiene que dejar pues tranquilos? Pues no, porque al cabo de 2 años, estos pacientes que van mejor con inmunoterapia que con quimioterapia se mueren también, progresan y se mueren. Por tanto, hemos dado un gran paso, incorporamos la inmunoterapia también en primera línea, vemos que hay largos supervivientes, que hay un porcentaje de un 15-20% de largos supervivientes en segundas líneas, también que hay un porcentaje del 40% de largos supervivientes con primera línea, que a 2 años tenemos un 50% mejor que la quimioterapia, pero sigue habiendo un porcentaje de un 50% que se nos han caído antes de los 2 años. Por tanto, la cosa es, ¿nos quedamos así o seguimos avanzando? Una de estas líneas es, bueno, incorporamos la quimioterapia a la inmunoterapia y ver qué pasa también a largo plazo. Lo que hemos visto es que inicialmente sí aumenta la tasa de respuestas y los supervivientes, pero sin embargo a largo plazo seguimos encontrando que un porcentaje importante de pacientes se siguen muriendo. Entonces ahí emergen combinaciones de inmuno-inmuno. Podemos, puesto que hemos probado la inmunoterapia sola, hemos probado la quimio más inmuno, la inmunoterapia, distintas formas de inmunoterapia, combinarlas. Bueno, es una estrategia de futuro y tenemos datos recientes de la combinación de inmuno-inmuno que, sin cambiar tasas de supervivencia, comparado con estos ejemplos que os he puesto, sí vemos duraciones de la respuesta que tampoco veíamos con los anteriores. Es decir, que realmente vamos viendo diferencias en cuanto a lo que buscamos, que es que los pacientes vivan más y que su supervivencia global desde el tratamiento también aumente y la duración del tratamiento también aumente. Entonces, bueno, este es uno de los grandes retos que actualmente tenemos. ¿Cómo incorporamos cada uno de los tratamientos a cada una de las situaciones de enfermedad metastásica? Muchísimas gracias por su exposición. Pues si les parece, yo también les voy a lanzar ahora algunas preguntas. Hemos hablado de la situación de los pacientes en España, los posibles tratamientos, retos y esto, pero bueno, pues, por ejemplo, quería preguntarles, en caso de que si ustedes tienen en su práctica clínica pacientes largos supervivientes, ¿y qué retos afronta con ellos? ¿Cómo ha sido el cambio?
Sí, por suerte cada día tenemos las consultas más llenas, precisamente porque, por una parte, porque hay también más pacientes nuevos, y hay más pacientes nuevos porque también nuestra población, tenemos la suerte de tener una población muy longeva, y entonces la aparición de cáncer también está relacionada con este aumento de la supervivencia, de la sobrevida que tenemos en la población española. Pero en relación con los largos supervivientes, como digo, cada vez tenemos más, fruto de estos dos grupos que hemos hablado, de los pacientes con una posible mutación que pueda ser tratable y con la inmunoterapia, como hemos comentado. Estamos viendo que cuando estos pacientes conseguimos hacerlos largos supervivientes, pues evidentemente hablamos del término cronificación. Posiblemente todavía no estamos en disposición de decir que un paciente con enfermedad metastásica pueda ser completamente curado de un cáncer, pero sí que estamos viendo en estos porcentajes que cada vez vemos, si en segunda tenemos un 15, posiblemente cuando estemos hablando de pacientes con todas las combinaciones que ha comentado el doctor Provencio, de inmuno-inmuno, de quimio más inmuno, de inmuno sola en un grupo de pacientes, podamos estar hablando hasta de ir elevando poco a poco, a lo mejor hasta un 40 o un 50% estos largos supervivientes. Que, como digo, que no sabemos si realmente están completamente, no están curados, pero sí que están haciendo un control a largo plazo de la enfermedad. Porque una de las cosas que vemos con la inmunoterapia, que no ocurre incluso con las terapias dirigidas contra una alteración molecular, es que a veces incluso cuando paramos el tratamiento de inmunoterapia, el control de la enfermedad continúa. Lo cual es un hecho muy relevante y muy novedoso que no habíamos visto antes. Y volviendo a tu pregunta, evidentemente, cuando un paciente pasa a ser un largo superviviente, la prioridad del paciente, curiosamente, cuando se encuentra bien y se da cuenta que su enfermedad oncológica está controlada, pues empieza a adquirir otras prioridades, como puede ser volver a trabajar, como puede ser volver a hacer las actividades que hacía previamente, y también, a medida que va cumpliendo años, nos encontramos con que el paciente se tiene que cuidar también otros factores, pues por ejemplo, sobrepeso, continuar haciendo ejercicio, controlar los riesgos cardiovasculares para que no desarrolle una enfermedad cardiovascular. Entonces, hace 10 años que un paciente con un cáncer de pulmón avanzado tuviera un colesterol alto no resultaba irrelevante, porque por desgracia esa persona iba a fallecer en pocos meses. Pero ahora sí que buscamos evitar y prevenir los riesgos de otras enfermedades y también minimizar en lo posible los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos, con lo cual el grupo de largos supervivientes, desde luego, es un grupo que tiene que ser cuidado, que debe ser uno de los grandes objetivos, y que también debe ser algo que tienen que comprender las autoridades, porque cuando hablamos de que todos estos tratamientos son de alto impacto económico, no se está valorando la otra parte, que es la parte que viene de que ya no solo hace sobrevivir a un paciente, sino que incluso el paciente en algunas circunstancias puede incluso reincorporarse a su ámbito laboral, que esto es algo que antes con un cáncer avanzado era completamente imposible. Por su parte. Sí, hombre, lo primero es cuando, si tú hablas con un enfermo, porque esto lo pueden ver también enfermos, es decir, ¿tú qué es largo superviviente? ¿No? O sea, ¿qué consideras? Porque cuando uno tiene el cáncer, realmente esto que te digan meses o pues siempre se te queda corto, ¿no? O sea, que cuando quiero ser largo superviviente es porque quiero vivir años. Efectivamente, esa situación no la teníamos antes. Decíamos largo superviviente y poníamos un corte a lo mejor en meses y en 24 meses, pero no te ibas a decir años porque sabías que te quedabas corto. La situación ha cambiado, estamos hablando de años de supervivencia, y también cambia respecto al prisma donde lo ves. Antes ha contado Javier largos supervivientes en segunda línea. El tema es que tiene que haber largos supervivientes desde el principio, desde que lo diagnosticas. Sobre todo que no recaigan, porque la situación de recaída de la enfermedad primero es un hecho que no a todos los que recaen rescatas, no puedes.
y luego que siempre es un palo para el paciente, de forma que los largos supervivientes los tenemos que buscar desde la primera línea, ¿no? Y ahí es donde está, yo creo, la gran batalla ahora mismo de cómo lo hacemos, ¿no? Efectivamente, la pregunta era, bueno, ¿tienes largos supervivientes? ¿Esos pacientes existen? ¿Y qué pasa con ellos? Pues sí, tenemos personas, pacientes, que viven años pues sin recaída, que han pasado 3 años desde el primer tratamiento. En este caso, a mí me tocaba hablar de las combinaciones de inmunoterapia. Pacientes que sin quimioterapia, simplemente con inmunoterapia, pues están 3 años después vivos y sin recaída de la enfermedad. ¿Que no podemos decir que estén curados? Pues sí, no podemos decir que están en remisión completa o no se detecta la enfermedad y el paciente no ha recaído también. Pues eso es lo que podemos decir, ¿no? Y eso no lo veíamos hace muy poco. También le pregunto, sobre todo con los ensayos clínicos, nuevos tratamientos, ¿qué relevancia tiene disponer de extensos datos publicados en la vida real? Claro, bueno, al final siempre el ensayo clínico es el que marca la pauta. Es verdad que hay personas que critican la hiperselección de los ensayos clínicos y que si eso se traslada a la población normal, y entonces pues conviene tener datos de vida real de qué pasa con esos pacientes en vida real, si los tratamientos que están aprobados se reproducen igual los resultados en esos pacientes. Lo que sabemos actualmente es que efectivamente en la inmunoterapia sí hay un correlato entre el ensayo clínico y la vida real. Esto hay estudios italianos, hay estudios españoles, hay estudios franceses, donde básicamente las curvas son iguales, en pacientes que no seleccionas tanto probablemente. Es decir, que realmente yo creo que los datos de vida real son útiles y además ponen en contexto qué está pasando con el paciente no hiperseleccionado del ensayo clínico, pero lo que también vemos es que realmente hay un correlato claro entre una cosa y otra. Y en cuanto a la investigación, pues yo creo que es fundamental. Es fundamental porque queda mucho por hacer, no es tampoco que digamos, es que bueno, es una frase hecha, hay que investigar, no, es que nos queda mucho camino por andar, no podemos estar contentos con los resultados que tenemos, es verdad que hemos mejorado mucho, pero la sensación que uno tiene es que realmente tenemos armas para mejorar. Le quería preguntar también por su opinión sobre estos datos en vida real, cuál es su importancia y qué papel juegan. Yo creo que, evidentemente, como ha comentado el doctor Provencio, la parte de ensayo clínico sigue siendo el estándar de investigación clínica para demostrar los resultados. Y además un estándar que luego los reguladores a nivel europeo y a nivel nacional nos exigen para poner en marcha la comercialización de un fármaco. Pero claro, luego viene la disyuntiva de si realmente estos pacientes de ensayo son pacientes con muy buen estado general y que no es lo que tenemos en la vida real. Y por lo tanto hay que hacer datos también, hay que tener resultados de vida real. Y esto claramente, en el caso de la inmunoterapia, se demuestra cómo pacientes no seleccionados de ensayo clínico, tratados en vida real, con una mayor laxitud que lo que obliga a un ensayo clínico, los resultados vienen a ser similares a los del ensayo clínico, lo cual refuerza claramente la eficacia de estos tratamientos de inmunoterapia. Y también abre otra nueva reflexión, y es que si teniendo estos datos de vida real tan potentes, si queremos contestar nuevas preguntas como la duración de los tratamientos o las dosificaciones o, por ejemplo, los tiempos de tratamiento entre ciclo y ciclo, si realmente esto lo tenemos que hacer de nuevo a través de la rigidez de ciertos ensayos clínicos o podemos diseñar datos más basados en la vida real. Y luego estos datos de la vida real creo que también deben ser mejor explotados. Y a veces estos resultados que tenemos vienen siempre de investigadores independientes que hacen su esfuerzo a través de sus historias clínicas de poder capturar datos para luego, de alguna forma, primero juntarlos con otros especialistas y luego analizarlos y presentar los resultados. Creo que en un mundo como al que vamos, donde el análisis masivo de datos, el famoso Big Data, parece fundamental en todo,
en el ámbito sanitario, desde luego, es absolutamente imprescindible. Y nos encontramos con que a veces la evaluación de datos de vida real choca con la dificultad que tienen nuestros sistemas de información sanitaria, que a veces no se comunican incluso ni entre hospitales de la misma comunidad autónoma. Con lo cual, para sacar datos adelante de vida real, que se podían explotar en tiempo real, pues a veces no es posible, precisamente por esta dificultad que nuestras estructuras sanitarias tienen. También les quería preguntar, han hablado de programas de cribado. ¿Cómo se podría mejorar el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón? Bueno, yo creo que antes del diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, lo que hay que decir es que el cáncer de pulmón se asocia en el 85% a una cosa que se llama fumar. Entonces, igual que el cáncer de mama no tiene una asociación clara, más que un 5% ligado a cuestiones genéticas, el cáncer de pulmón sí. Entonces, cuando acabemos con la incorporación de todo el que fuma a fumar, pues yo creo que será el momento de gastar dinero en otras cosas. Es mi opinión. Esto es mi opinión personal. Y yo creo que esto no se hace. Es decir, que vemos cada vez los datos que tenemos, incluso del registro de cáncer de pulmón del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, pues vemos que ha habido un repunte en la incorporación de gente joven a fumar, más en las mujeres, que es constante, que vamos por delante de Europa en la incorporación de fumar y que nadie en este gobierno, ni el anterior, ni el otro, ha hecho nada en esto. Entonces, es una responsabilidad social el parar la incorporación de la gente a fumar. Si eso lo logramos, quitaremos el 85% del cáncer de pulmón. Esto es una cuestión. Lo del screening yo creo que es para más tema de lo que da aquí esto, porque requiere pues una infraestructura, me parece a mí. Creo que es un problema de salud nacional. ¿En su opinión? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que el control del tabaquismo llevaría a la reducción drástica de esta enfermedad. De esta y de otras que, como hemos apuntado antes, van en la misma esfera, porque hay que darse cuenta que la mayoría de pacientes con cáncer de pulmón aparecen en este grupo de pacientes de en torno a los 60-70 años. Y que todas las medidas son bienvenidas y que la ley de 2005 marcó un antes y un después y que sí que realmente estamos viendo cómo esa ley parece que se ha ido relajando en los últimos años y venimos denunciando, se crean terrazas donde ya no se puede estar en una terraza porque se convierten en el sitio de los fumadores y luego también es muy importante cómo estamos viendo cómo ocurre el efecto contrario, cómo ha dejado de fumar una población más madura y justo la banda de los 15 a los 26 años es donde más está repuntando el consumo de tabaco y sobre todo con crecimiento en la población femenina, donde prácticamente la estimación, si en España aproximadamente fuma un tercio de la población, en torno a un 30 y tantos %, en la banda esta que comentaba de los 15 a los 26 años están fumando aproximadamente un 23, un 24% de nuestros jóvenes y hay prácticamente la brecha de separación, que en todas las edades es muy grande, entre varones y mujeres, aquí es muy pequeña. Y posiblemente esto se deba a varios factores. Por una parte, a que los jóvenes no tienen la percepción de que tabaco se asocia a cáncer de pulmón, piensa que es una enfermedad de viejos. Por otra parte, porque sobre todo en nuestras jóvenes se plantea el tabaco como un método de control de estrés y de control del sobrepeso a través del control del consumo de alimentos. Siempre tenemos la imagen de que la persona guapa es la persona muy delgada, de que la persona sana tiene que ser una persona muy delgada, pero esto se adquiere a través del ejercicio, no a través del consumo de tabaco, ¿no? Y creo que tenemos que insistir mucho en nuestra población joven, dándoles mensajes y dándoles oportunidades para que tengan una vida saludable a través de hábitos saludables. Y en relación luego a lo del tema del cribado,
como hemos comentado, no existe un cribado como tal y posiblemente el sistema sanitario español, tal y como está estructurado ahora mismo, no sería capaz de identificar o de poder soportar este cribado. Eso sí, sabemos que posiblemente a través de una detección precoz del cáncer de pulmón podríamos identificar pacientes en etapas más tempranas. Y esto sí que se podría, en mi opinión, estructurar mejor, porque sabemos que en muchos pacientes, precisamente porque por el tabaco están en consultas de especialistas como neumólogos, como cardiólogos, o los propios médicos de atención primaria, y aquí sí que se podría establecer una doble estrategia. Por una parte, establecer hábitos de vida saludable y que lleven al paciente a dejar el tabaco. Recientemente, por suerte, ha entrado en financiación el primer tratamiento de deshabituación tabáquica, pero era algo increíble que no lo tuviéramos, a pesar de ser la droga que posiblemente, porque hay que considerarlo como tal, como una droga más extendida. Y, en segundo lugar, centrando la atención en ese grupo de pacientes de alto riesgo. Y ya digo que muchos especialistas lo están haciendo, unos de una forma arreglada y sistemática y otros de una forma más desestructurada. Y quizá el primer punto sería estructurar este seguimiento de los pacientes de riesgo. Claro, yo quería apuntar una cosa, es que este tema es un tema de salud pública. Si no se trata de una cosa, es una cosa, digamos, a nivel nacional. De hecho, nuestros datos de cáncer de pulmón del registro nos dicen que el 30% de los pacientes empezaron a fumar antes de los 13 años. Es decir, que entonces, la educación continua contra el hábito tiene que ser mantenida en el tiempo, porque el que hoy tiene 10 años, dentro de 3 tendrá 13. Entonces, claro, si tú no le das información contra la información que reciben para incorporarse al hábito, pues ahí tienes un gap que tienes que rellenar de una forma, ¿no? Pues dado que hemos empezado por usted, vamos a concederle ahora el último turno de palabra. Le pido un breve resumen de las ideas principales sobre esta cuestión, sobre el cáncer de pulmón, la situación de cáncer de pulmón en general. Sí. Bueno, yo en primer lugar diría que tenemos que concienciar tanto al ámbito sanitario como a la población de que el cáncer de pulmón estamos ante la enfermedad posiblemente en relación en cáncer la número 1, alta incidencia, alta mortalidad, pero si nos vamos al global de las enfermedades que tiene nuestra población adulta ahora mismo, posiblemente esté por sí sola prácticamente entre las 3 o 4 primeras, junto con enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, posiblemente el cáncer de pulmón esté ahí, colocada por mérito propio, con lo cual debemos de prestar atención a todas las etapas que tenemos que cubrir, desde esta prevención que hemos visto hasta una detección precoz, hasta la incorporación de los tratamientos más innovadores en todos los pacientes y que sea de forma equitativa en el conjunto de nuestro país. Y de nuevo, insistir en la necesidad de investigar en esta enfermedad. No parece algo muy lógico que, siendo la número 1 en importancia y mortalidad, todavía esté relegada a un número mucho más atrasado. En algunos casos se habla incluso del número 8 en recepción de recursos relacionados con investigación. Hemos visto que cuando se invierte en investigación se avanza y hemos visto que sin investigación no hay ningún avance, con lo cual yo creo que es muy importante prestar atención a este punto, una llamada de atención tanto al sistema público como al propio sistema privado, que se focaliza más en otras enfermedades que pueden ser a lo mejor más novedosas, a lo mejor lejos del estigma que tiene cáncer de pulmón, que esa es otra cuestión. Cáncer de pulmón socialmente se estigmatiza porque se le relaciona con el tabaco, pero hipócritamente el sistema tampoco hace nada para defenderse de ese consumo de tabaco, y quizá solo con concienciación y con investigación pudiéramos seguir avanzando. Pero quizá la última palabra debería ser para una nota de esperanza, porque realmente
Hoy mismo estábamos viendo datos norteamericanos donde se decía que aproximadamente se consigue a 5 años un 21% de supervivientes. La cifra que teníamos hace apenas 4 o 5 años era mucho más inferior, con lo cual estamos mejorando y estamos mejorando de una forma mucho más rápida en los últimos años, posiblemente porque están llegando los avances también de una forma mucho más rápida. Por lo tanto, para esos pacientes que han sido diagnosticados hoy en día, para esos médicos que van a recibir pacientes que no son los especialistas en oncología, pero que pueden tener estos pacientes, yo creo que hay que tener una llamada de esperanza en el sentido de que hay tratamientos que en un grupo cada vez más creciente de pacientes puede cambiar su historia natural. Y no sabemos si a la larga podremos hablar de una curación de esta enfermedad, sobre todo en etapas avanzadas, pero sí que sabemos que se puede conseguir una convivencia con el cáncer durante muchos años, y creo que eso es un aspecto muy importante y que se ha conseguido gracias a la innovación de nuevos fármacos y de nuevas estrategias, a la innovación tecnológica, también de la cirugía, de la radioterapia, de la detección radiológica, y también, por supuesto, a esa llegada de la investigación básica que se ha traducido realmente en lo que de verdad importa, que es el tratamiento del paciente. Muy bien, muchísimas gracias. Último turno. ¿Cuáles son los retos del tratamiento de cáncer de pulmón? Bueno, yo creo que hay, en mi modo de ver, habría 3 grandes escenarios, ¿no? Uno sería a nivel de país. O sea, el país, España, tiene que tener alguna orientación de por dónde vamos a ir. Es decir, que los pacientes no solamente queden palmaditas en la espalda y que estamos preocupados por ti, sino hay que implementar, hay que organizar las cosas para que se optimice el tratamiento que tienen que recibir, el tratamiento y el diagnóstico. Entonces, a nivel estatal, a nivel de país, habría que organizar las cosas para que todos los pacientes tengan acceso a los tratamientos en forma y modo adecuado. En segundo lugar, que tengan diagnóstico adecuado también, es decir, cada vez hay más necesidad de plataformas diagnósticas porque tenemos cada vez más detecciones moleculares o no asociadas a tratamientos, el TMB, el PDL1, pero hay un montón de tratamientos que tienen dirigidos y no dirigidos, y necesitamos que eso se haga, no como estamos haciendo actualmente, que no hay una gran plataforma nacional ni incluso regional para hacerlo, sino cada uno resuelve ese problema de forma muy local, ¿no? Entonces, hay que abordar esto de una forma global, a nivel de tratamiento y a nivel también de diagnóstico. O sea que eso es un reto global del país, diagnóstico y tratamiento adecuado en tiempo y forma. Y optimizar esos recursos, porque si lo haces adecuadamente, probablemente tengamos mejores recursos. Por otra parte, la investigación, el país también tendrá que asumir qué retos quiere tener en cuanto a investigación y dedicarles fondos reales para investigación. Y me refiero no solamente a investigación básica, que también, sino a investigación clínica. No podemos decir hipócritamente que vienen de la industria y nosotros no hacemos nada, ¿no? Hay en otros países que tienen fondos estructurales dedicados a investigación clínica. Es decir, este fármaco contra este, si nos parece muy caro, dispone de fondos para compararlo con otro, para decirlo de una forma gráfica. Y eso en España pues es o anecdótico o inexistente. Puede ser que lo maquillen con 4 convocatorias de fondos pequeños, pero no existe esa organización, por ejemplo, que existe en países europeos como Francia. No existe. Luego, retos a nivel más personal, ¿no? Pues efectivamente yo creo que tenemos que intentar que fluyan los pacientes bien entre centros, de forma que donde haya un ensayo clínico el paciente acceda a ello fácil, ¿no? Que no tengamos muchas trabas burocráticas, que realmente sorteamos en muchos casos por una buena relación entre profesionales, y realmente tampoco las autoridades nos ponen problemas para el flujo de pacientes, pero si estuviera un poquito más estructurado probablemente facilitaría esto. Es verdad que no existe, yo creo, mucha frontera entre nosotros, ¿no? Porque, como digo, pues tanto las autoridades de nuestros hospitales o regionales o los propios médicos facilitamos eso, pero quizá no estaría más que también se organizara eso de otra forma. Y luego más, el tercer nivel que yo veo es a nivel personal, ¿no? El paciente que tiene el tumor, que ahora se diagnostica y que te viene a la consulta, pues realmente las expectativas son mejores
mucho mejores, en mi opinión, que hace muy poco tiempo. Es decir, que yo estos días atrás veía a algún paciente que yo traté hace 3 años y 9 meses con una combinación de inmuno-inmuno y que el paciente no ha recaído. Entonces, yo eso no lo he visto 4 años después. Esto no lo he visto antes. Entonces, pues hay muchas alternativas disponibles. Es verdad que nos falta identificar el paciente concreto que se beneficia específicamente de este tratamiento de los que no tienen mutaciones, pero el escenario es muy distinto del que era hace muy poco. Y entonces eso hay que trasladárselo al paciente también. Pues muchísimas gracias a Muchas gracias. participar.